La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones. La recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila Tov, amado, buena noche, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo. Porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Celebrar el Shabbat es sencillo. Siempre ustedes ven que yo he subido ahí varias veces instrucciones de cómo celebrar el Shabbat. Un ceder sencillo, lectura sugerida, Génesis capítulo 2, 1 y 3, luego Shemot capítulo 31, del 13 al 16, luego cantamos Shalom Aleichem, después cantamos Lejadodí, después bendecimos a los hijos y las hijas, después hacemos el Lejai, nos lavamos las manos, bendecimos el Lejen y Shabbat Shalom. Sencillo, unos pasos sencillos para que usted pueda recibir el Shabbat. Gracias a ustedes que siempre nos sintonizan cada semana. Ustedes son fuente importante en todo esto. Gracias por compartir estos programas. Gracias a nuestros colaboradores que siempre se encargan de diseminar esto en las redes. Hermana Sol Michelle, nuestra amada hermana Wendy y todos los hermanos que siempre están ahí linkeando, pasando este programa y también los demás. En esta semana tenemos la parashá número 3, Lech Lecha. Lech Lecha significa vete por ti mismo. Capítulo 12 de Bereshit, desde el 1 en adelante hasta el capítulo 17, verso 27. Ahí están las aliyá que cada semana nosotros llevamos los comentarios en el programa Bendición Matutina. Iniciamos con el esquema de lo que es esta parashá. En primer lugar,
el esquema nos habla acerca de lo que es el llamado de Abraham. Ya sabemos que después de la salida de Noé del arca, se puso pues a sembrar viñas, se embriagó, etc. Luego viene la diseminación de la raza humana, la confusión de las torres, y ahora en el capítulo 12 inicia un nuevo tiempo, un nuevo capítulo, un nuevo ciclo con la historia de Abraham. Por eso este esquema nos habla del llamado de Abraham. Elohim ordena a Abraham dejar su tierra, su familia, para ir a una tierra desconocida, prometiéndole grandeza y bendición. Eso dice el capítulo 12 del libro de Génesis, del 1 al 3. Dice el Eterno: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Ya conocemos que todo el Medio Oriente está emparentado con Abraham, porque Abraham tuvo una esposa, una concubina, y después que muere Sara, entonces tiene otros 6 hijos más. Pero ¿qué significa dejar su tierra, su familia, para ir a una tierra desconocida? ¿Qué implica el tener que abandonar su familia? La parashá habla de 10 pruebas que tuvo Abraham, porque en los tiempos de Abraham había mucha idolatría. De hecho, el padre de Abraham, Taré, era un idólatra. Y los Midrash cuentan mucho acerca de cómo era el modus vivendi de los babilonios. Cabe destacar el hecho de que Babilonia estaba en el actual Irak. Ahí estaba Babilonia, en el actual Irak. Una potencia que después de haber desarrollado fue una de las principales potencias del mundo antiguo. Siempre aludo el hecho de que cuando vamos a estudiar historia universal, comienzan hablándonos de Babilonia. Esa es la espina dorsal de la historia universal, Babilonia, con su capital Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra comprendida entre 2 ríos. Y allí se habla de que Abraham vivía con su padre Taré. No habla nada de la madre de Abraham. Se dice que era una ciudad muy idólatra. Vemos lo mismo que pasó con Noé, en medio de una generación depravada, lleno de todo tipo de males, de todo tipo de maldad, de todo tipo de idolatría. Cuenta los Midrash que Taré pertenecía al cuerpo del ejército de Nimrod en esa época, y que Abraham siempre fue un joven rebelde que estaba siempre en contra de toda su corriente, la corriente de ese tiempo. Taré era un hombre que, además de pertenecer a lo que es aquella ciudad, era un constructor de ídolos. O sea que Abraham viene de una familia de idólatra. Lo que nosotros podemos ver, lo que siempre repetimos, que no importa la familia de donde usted venga, y no importa el nacimiento suyo, ni de donde usted venga, cuando usted se propone a ser diferente, usted lo logra. Tu vida no tiene que estar necesariamente ligada al historial dañino de tu familia, ni tu historial de tu ciudad. No es lo que te define a ti, no es donde tú naces, no es donde tú te crías, no es de donde tú vienes. Lo que te define a ti es lo que tú quieres ser. Y eso es lo que nosotros vemos en Abraham. Abraham, de una manera u otra, conoció al Eterno. Algunos sabios dicen que él estudió en la yeshiva de Shem. Eso es un poco difícil de comprobar. Sabemos que los sabios quieren acomodar siempre la cosa para que le pueda caer, pero
si nosotros pudiésemos tener la capacidad de trasladarnos a los tiempos de Abraham, podríamos nosotros ver que no era nada parecido a lo que supuestamente mencionan los escritos, los Midrash, el Zohar, etc. Lo cierto es que de una manera u otra el Eterno trató con Abraham y Abraham conoció al Eterno. ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo fue que se relacionó? Eso no lo sabemos, aunque dicen los sabios, repetimos, que Abraham conoció las cosas del Eterno, del monoteísmo, por Shem. ¿Quién era Shem? Shem es uno de los hijos de Noah, también conocido como Malquisedec, que vivió en la ciudad de Shalem. Shalem es, como quien dice, el lugar en donde posteriormente se llamaría Jerusalén, y eso se dice, pero les repito, muchas cosas faltan por confirmar. No dudamos de los escritos del Zohar ni de los Midrash, pero usted sabe que hay muchas cosas que a veces no concuerdan. Abraham sale a Canaán, viaja a la tierra de Canaán con Sarai y Lot, y promete entregar la tierra a su descendencia, dice el capítulo 12, versos 4 a 9. Aquí hay una gran pregunta y un interrogante que podemos hacer. ¿Quiénes habitaban en esas tierras? ¿Quiénes eran los cananeos? Si la tierra era igual a la densidad territorial que está ahora. Se supone que no, porque la tierra siempre ha estado en el mismo lugar, y lo que son transitorios son los seres humanos. La tierra ve venir y ve irse a grupos humanos. Todos los grupos humanos que se desplazan, que han vivido en distintos lugares, en distintos puntos geográficos, a lo que hoy muchos le llaman de ellos, esta es mi tierra. Muchos dicen, esta es mi tierra, aquí yo nací, esto es mío. Sin embargo, la historia nos dice que lo transitorio no es la tierra, lo transitorio somos los seres humanos. Y los grupos humanos vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Viene un grupo, se va, viene otro grupo, se va, y la tierra igual. Cambian, modifican, hacen todo lo que sea, pero igual se tienen que ir y dejar la tierra. Entonces no es el hombre que pertenece a la tierra. La tierra, el hombre no es la tierra que pertenece al hombre. Es el hombre que pertenece a la tierra. Pero a esa tierra que estamos hablando, el Eterno se la dio a Abraham. Es bueno que la gente que defienden tanto esos puntos puedan darle una chequeadita a eso que nosotros estamos estudiando en este momento, para que así puedan descansar en paz y puedan conocer realmente quiénes son los dueños originales de esas tierras. La parte 3 habla del descenso a Egipto por causa de una hambruna. Abraham y Sara bajan a Egipto. Sarai es llevada al palacio del faraón, pero el Eterno los protege. Allí Abraham miente, dice, no, esa es mi hermana. Bueno, sí, era su prima, pero era su esposa. El Eterno trata con faraón, y entonces Abraham sale de allí y es despedido. La gente se pregunta, ¿por qué Abraham dijo eso? Bueno, porque en los tiempos antiguos, los reyes, los faraones, veían a una mujer bonita y no le preguntaban si era casada o no era casada. Allí no había derecho de propiedad, sino que el faraón se expropiaba de la mujer, y si tenía que mandar a dormir al hombre, lo hacía. Entonces Abraham, por temor, por guardar su vida, entonces viene y dice esto. ¿Por qué descender a Egipto? Bueno, porque Egipto, pese a que se puede decir Babilonia es un sitio fructífero. Imagínense, Babilonia tiene una capital que se llama Mesopotamia, y la geografía
nos habla de las civilizaciones hidrográficas, esas civilizaciones que se asentaron a la orilla de los ríos, porque obviamente el asentarse a la orilla de los ríos garantiza agua para la siembra, agua para los animales, agua para el ser humano. Es decir, que es una fuente de riqueza el habitar a la vera de un río. Por eso muchas civilizaciones se desarrollaron a la ribera de los ríos. Muchos de ellos fue Mesopotamia y también Egipto. Egipto con su gran río Nilo, Egipto con sus tres partes, Alto Egipto, Medio Egipto y Bajo Egipto. Pero Egipto era se puede decir, un país cosmopolita, y allí había abundancia en el mundo antiguo, y eso lo vemos después más adelante. Cuando vienen los hijos de Jacob, nosotros vemos que igual emigran a Egipto. ¿Pero por qué emigran a Egipto? Bueno, porque si uno ve el mapa de Canaán en ese entonces, no podían irse al sureste. No podían irse al sureste porque ahí no hay nada. Ahí lo que hay Edom, ahí no había nada. Entonces al sur es donde está Egipto con su gran río Nilo. Egipto es una de las grandes civilizaciones que son, se puede decir, lo que perfeccionaron la agricultura. Uno de los grandes aportes de los egipcios a la humanidad es la agricultura, la cosecha. Un país abundante, que se daba de todo, se daba trigo, se sembraba de todo, trigo, cebada, todo. Y es obvio de que si arriba en el nordeste hay hambre, ellos bajaron a Egipto, es el país más cerca que le quedaba, porque del otro lado lo que está es el mar Mediterráneo. Por eso baja a Egipto, y allí es donde se toma que el faraón tuvo este encuentro con Sarai, y luego el Eterno trata con el faraón, devuelve a Abraham y le dice: mira, vete, no quiero problemas. Habla la cuarta parte de la separación de Abraham y Lot. Debido entre la disputa de Abraham y Lot, se separa y escoge vivir en Sodoma. Capítulo 13, del 1 al 13. Ahí nosotros estuvimos hablando, me parece que el miércoles o el martes, estuvimos hablando de cómo se dan las situaciones dentro de la familia. El Eterno le dijo a Abraham que salga a él de su tierra y de su parentela. No le dijo que se llevara al sobrino. Ese sobrino lo que le dio fue mucho problema a Abraham. Después de enriquecerse a través de las bendiciones de Abraham, porque Abraham fue el que el Eterno bendijo, Lot no se preocupó en saber cuál era la fuente de la bendición de Abraham, sino que se enfocó en la bendición de Abraham, no en la fuente de la bendición de Abraham, sino en la bendición de Abraham. Obviamente, como era su sobrino, debido a esta gran riqueza que tenía Abraham, un hombre bondadoso, practicaba la justicia, pues obviamente a su sobrino de igual manera le vinieron las bendiciones. No por convicción de Lot, porque si Lot hubiese sido otro, en vez de depender de las bendiciones de Abraham, hubiese procurado conocer la fuente de la bendición de Abraham. Mas sin embargo, no fue así. Esta situación que nosotros vemos con la familia parece que no es desde ahora. El hecho de que siempre habrán familiares que buscarán siempre el bienestar de ellos, sin importar las veces que tengan que sacrificar a otro. Y Abraham y Lot es un claro ejemplo del sobrino que llegó sin nada, salió sin nada, trabajó con su tío, se engrandece, y en vez de contribuir al bienestar de la unidad, por lo menos por agradecimiento, lo que hace que los pastores de Lot comienzan a disputar contra los pastores de Abraham.
Mire, la lealtad es un atributo muy grande. Usted nunca lo va a esperar de gente barata. Eso representa Lot. Lot representa lo que es el tipo de persona malagradecida, tipo de persona desconsiderada, el tipo de persona inconsciente, el tipo de persona injusta, el tipo de persona que no le interesa para nada el bienestar de los demás. En este caso de su propio tío. Eso nosotros lo vemos todo el tiempo. Hemos visto disputas entre familias, entre tíos, sobrinos, hermanos, hermanas. Y de ahí es donde vienen los grandes problemas que pasa a la humanidad. Porque la misma familia no practica la injusticia. La justicia son desconsiderados. Siempre hay una persona en la familia en el cual el Eterno bendice y los demás creen que todo lo que tiene esa persona tiene que ser para ellos. Y sucede y viene a ser, como decía yo el martes, que cuando la persona que le ha sido de soporte a ellos, que muchas veces es la farmacia para la medicina, el banco, la provisión, todo. El día que esa persona pasa por su problema, si sabe contar, que no cuente con familia, porque ningún familiar lo ayuda. Y eso se ve, creo que en toda la familia pasa eso, en su gran mayoría. Y yo siempre digo que ¿de qué sirve la familia si cuando hay algún tipo de problema económico no hay solidaridad? ¿Para qué sirve la familia? O sea, ¿para qué sirven los hermanos, los tíos, los primos? No todas las familias son iguales. Hay personas que sí han ayudado siempre a sus familiares. Hay familias que han ayudado, pero muy pocas. Pero sucede que la gran mayoría es así. Y los grandes problemas que han existido en las familias son por los intereses y muchas veces por la desconsideración. Pues Lot, bien pudiendo haber instruido a sus pastores y decirle: con los pastores de mi tío no se metan, los pastores de mi tío, de mi papá, no se metan. Entonces lo que hizo fue que Abraham tuvo que prescindir de esa familiaridad y decirle: sobrino, venga acá, ya usted ha hecho alitas, ya usted vuela, usted tiene pastores, usted tiene riqueza, dígame qué usted quiere. Ahí tiene toda la tierra, escoja para donde usted se quiera ir, y si usted se va para el norte, yo me voy para el sur. Porque es mejor muchas veces mantener la distancia para mantener la amistad. Lamentablemente es así. ¿Y qué hizo Lot? Lot, como una persona malagradecida, desconsiderada, ambiciosa, carnal, entró en eso y no sabía que lo que se estaba era, que se estaba ¿qué? Alejando de la fuente de la bendición. La gente no entiende, la gente no aprende. Mire, la gente no aprende. La gente no aprende. Mientras pasaba eso con Lot, el Eterno estaba callado. Fíjense que antes de eso el Eterno no le dio más promesa a Abraham. Duró un tiempo y no le dijo nada. Porque había un problema, un obstáculo, un tropiezo a la bendición. ¿Qué? Lot. Si hay un tropiezo en tu bendición, el Eterno no te va a dar bendición. Tienes que esperar que ese tropiezo se vaya. Cuando ese tropiezo se vaya, entonces el Eterno te va a bendecir. Mire, pareciera como que es algo injusto, pero es la verdad. Porque hay gente que lo que son tropiezos a la bendición. Que lo que hace muchas veces es echar a perder la bendición. Porque usted no cuenta con ello para nada. ¿Qué hizo Lot? Bueno, se fue para un lado. Abraham lo despidió y se fue. Si Lot hubiese sido otro, dice: no, mi tío, venga a ver, ¿qué es lo que hay que hacer?
No, que los pastores tuyos y los pastores míos están disputando. Si Lot hubiese sido un tipo de persona consciente, y dice, ven acá, pastores míos. Mire, con los pastores de mi tío no se metan. Si ellos están haciendo eso, no se metan con ellos. ¿Por qué? Porque yo me debo a mi tío. Yo le agradezco a mi tío. Yo tengo todo lo que tengo por mi tío. Ese es si Lot hubiese sido una persona consciente. Pero lamentablemente no era así. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Separarse. Ahí cuando Lot abandona, entonces, la propiedad, el lugar, se alejó de la bendición. Y solo es cuestión de tiempo para que él confirmara el gran error que había cometido. Solo era cuestión de tiempo para que entendiera el gran error que había cometido. ¿Por qué? Porque viene la promesa, debido a la disputa entre sus pastores, Abraham y Lot se separan y Lot escoge vivir en Sodoma. Mire dónde. Él pensaba que ser una tierra, vio una tierra fértil, bonita, hermosa, porque era con los ojos de la carne que veía. No conocía al Dios de Abraham, porque él no conoció al Dios de Abraham. Por eso es que no es raro que yo he conocido mucha gente que dicen, mire, yo he trabajado con judíos, conozco cómo viven los judíos, pero no conocen al Dios de los judíos. Han trabajado con los judíos, han vivido toda una vida con los judíos, han dicho, los judíos son ricos, son estos, pero nunca se han preocupado en aprender dónde está la fuente de la bendición. Porque hay gente que no le importa eso. Y muchas veces la gente ve la bendición pasar por enfrente de ellos. Entonces, si hubiese preocupado en decirle a su tío, yo quiero conocer al Dios suyo, Abraham le hubiese enseñado y otra cosa hubiese pasado, pero sucede y viene a ser que no es así. Sucede y viene a ser que la mayoría de las veces el común denominador en la familia es el dinero. El común denominador de la familia muchas veces es los bienes materiales. Y eso es lo que une a mucha gente. Pero sentimiento, amor, unidad, solidaridad, empatía, eso no existe. En muchas familias lo único que existe es una compatibilidad de bienes, no de carteles. Y esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasó con Lot? Se separó y de ahí viene la guerra de los reyes, donde 5 reyes lucharon contra 4 reyes. ¿Y qué pasó allí? ¿Quién llevó cautivo? Lot. ¿Y dónde estaban los pastores guapotes de Lot? ¿Por qué no defendieron a su amo? Aquí no dice que los pastores de Lot salieron a pelear por él. No, porque Lot, al parecer, era un hombre desorganizado. Y dice aquí el capítulo 13, 14 y 18, que el propio Abraham entonces tuvo que ir a rescatar a su sobrino. Entonces Lot tuvo que ir a ser rescatado por el tío, el cual se separó de él. Primer error. Es el primer error, la consecuencia de la deslealtad, porque la deslealtad se paga. Ahí comenzó a construir la consecuencia de la deslealtad, la consecuencia de la traición, la consecuencia de el malagradecimiento. Por eso, al malagradecido hay que dejarlo tranquilo, que él solo va a tener su consecuencia. Por eso es que la deslealtad se paga. Y ahí está. Cayó Lot entonces en medio de una guerra de 4 reyes, 5 reyes contra 5. 5 reyes contra 4. Entonces tiene que ir entonces Abraham, tomar de sus recursos para ir
a rescatar al sobrino. Porque sucede y viene a ser que por eso es que todo el mundo no es igual. Si Abraham hubiese tratado a Lot como Lot trató a Abraham, hubiesen dicho, mira, Abraham, tu sobrino fue cautivo, se metió en un problema, en una guerra. ¿Qué hubiese sido Abraham? Bueno, esa fue la elección de él. Bueno, él escogió irse para ahí. Si Abraham hubiese sido otro tipo de persona, dice, bueno, yo no puedo hacer nada ahí, pero no. ¿Sabe qué hizo Abraham? Tomó de sus recursos, tomó de su estrategia militar y fue a rescatar a su sobrino. Cuando fue a rescatar a su sobrino, esos reyes que fueron liberados por Abraham tenían gente que eran esclavos. Y Abraham no le pidió a ellos dinero del despojo para que luego ellos no digan que lo que Abraham tenía fue producto de esa guerra, aunque Abraham lo pudo haber tomado, pero él dijo, no quiero nada de ahí. Pero por lo menos lo que Abraham debió de pedirle a esos reyes fue, lo único que les pido es, a esa gente que ustedes tienen que eran esclavos, que le fueron devueltos, denle la libertad, porque ustedes iban a perder todo. Entonces, Abraham no hizo eso, y por culpa de eso, dicen los Midrash, que al Eterno le desagradó, y más adelante vemos que el Eterno le dijo, sabe bien que tu descendencia durará 420 años cautivo. Dicen los Midrash que la causa por la cual Abraham se le dio eso fue porque él debió exigirle a los reyes que él había liberado que soltaran a sus esclavos que le habían sido devueltos. Entonces, ¿qué hace Lot? Lot fue devuelto, fue restaurado. No veo en ningún lugar que diga, y Lot agradeció grandemente a su tío por haberlo liberado de los reyes. No veo eso por ningún lado. No veo por ningún lado donde dice, y entonces Lot hizo teshuvá y se arrepintió y dijo, oh tío Abraham, perdóname en gran manera porque he pecado contra ti. Quiero irme otra vez a formar parte de tu familia y perdóname porque cometí una falta contra ti. No veo eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando vine a verlo le dijo, pues que yo no te dije a ti que me venga a liberar, porque eso sucede bien hacer. Entonces ahí, justamente ahí, es donde uno tiene que pensar, hacer las cosas muchas veces. Porque muchas veces por uno querer privar en Redentor, lo crucifican. Estuvo bien que Abraham le pudo haberlo ido a ayudar, ¿verdad? Muy bien. Pero la actitud de Lot, en comparación con lo que hizo Abraham, ni se compara. Entonces, allí es donde Abraham entonces tiene un encuentro con Melquisedec. Capítulo 14 del 17 al 24. El Eterno bendijo a Abraham y Melquisedec, que es Shem, el hijo de Noah, se le llama Melquisedec porque era rey de Shalem, como dije al principio. Y Shalem es lo que en el futuro iba a ser Jerusalén. Entonces allí Abraham lleva los diezmos a Melquisedec. Vemos aquí que el establecimiento de los diezmos no es entonces en el capítulo, en uno de los capítulos del libro de Levítico cuando se habla, ni en el libro de Éxodo tampoco, sino desde el Génesis. Dice el Midrash que el propio árbol que Adán no podía tocar era una especie de diezmo de toda la creación que estaba apartado. Y dice el Bereshit que Adán podía labrarlo, podía cuidarlo, pero no podía comerlo. Entonces nosotros vemos que el establecimiento del Maaser desde un principio es para recordarle al hombre que todo cuanto tiene le pertenece al Eterno y por ende a él debe de darle gracias. Allí
Melquisedec, hijo de Abraham, hijo de Noah, dice que tenía un lugar. Los sabios dicen que era una yeshiva. No creo que sea una yeshiva, sino un lugar en donde Melquisedec contaba las historias del diluvio, de esto, de lo otro. Y entonces Abraham iba en aquel lugar. Entonces, ¿a quién le llevó Abraham los diezmos? A Melquisedec, que era prácticamente el maestro de Abraham. Entonces nosotros vemos el ejemplo de nuestro padre, el padre de la fe. Cumple con eso y se lo lleva a su maestro. De ahí usted puede entender que el maaser es un asunto muy profundo y muy espiritual para aquellos que realmente entienden el concepto del agradecimiento. ¿A quién tenía que agradecerle Abraham por las bendiciones que le había dado, por todas las cosas que el Eterno le había dado? Tenía que agradecerle al Eterno. Pero ¿quién personificaba ese rango espiritual, ese guía espiritual? Melquisedec. Y por eso se lo lleva a Melquisedec. O sea, ahí no hay nada que revelar y nada que abundar, solamente decir que ciertamente Abraham reconoció que la abundancia de sus bendiciones procedían del Eterno y que Melquisedec era su guía espiritual y por ende debía de bendecir a Melquisedec con esa parte que le correspondía a Abraham. Allí se habla del pacto entre las partes, el Brit Milá. En el capítulo 15, Elohim promete a Abraham una descendencia numerosa y profetiza la esclavitud de la redención futura de su pueblo, como ya lo hemos dicho. Y también habla de el nacimiento de Ismael. Sarai se desespera, le ofrece a su sierva a Abraham. Allí Abraham toma como esposa a su concubina y ahí nace Ismael, capítulo 16, verso 1 al 16. Ya nosotros sabemos todo lo relacionado a Ismael. Y luego concluye este esquema con el pacto de la circuncisión, donde el Eterno cambia el nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara, y ordena la mishvá de la circuncisión como señal del pacto. Allí se habla de la circuncisión en el capítulo 17 del 1 al 27. ¿A los cuántos años fue llamado Abraham? A los 75. ¿Y a los cuántos años se circuncidó? A los 99. Lo que indica que la circuncisión no era un pacto para salvación, sino una obediencia, un pacto de obediencia. Hoy en día hay muchas tergiversaciones, malos entendidos con la Brit Milá, pero aquí se trata de un tema de obediencia. Si el Eterno dice que tú circuncidarás a ti y a tu descendencia, entonces aquellos que se consideran ser hijos de Abraham tienen que practicarse la circuncisión. Yo no sé si usted sabía que todo el Medio Oriente practica la circuncisión. Todo el Medio Oriente, inclusive los egipcios. Porque la Brit Milá, la circuncisión, es un acto que de cierta manera beneficia al hombre. Entonces, allí se establece la circuncisión como algo obediente, como un pacto de obediencia. Un pacto de obediencia. La salvación no tiene que ver en nada con la circuncisión. La circuncisión es un pacto de obediencia. Por eso el Eterno llama a Abraham a los 75 años. Y 25 años después, a los 99, entonces le practica lo que es la circuncisión. ¿Como un acto de qué? De obediencia. Un pacto de obediencia. Allí no dice que fue solamente para los judíos, porque los árabes se circuncidan, todo el Medio Oriente se circuncida, todo el Medio Oriente practica la circuncisión. Solamente en esta parte de Occidente es que la gente ha dicho que eso está en el Antiguo Testamento y toda esa bobería que la gente habla, porque la gente no
¿entiende? Pero en el cuanto a lo que es Abraham, le hizo un pacto de obediencia. Es el pacto de obediencia en nuestra carne, la obediencia al Eterno, el pacto de Abraham. Cuando un hombre hace la circuncisión por vía de consecuencia de ese pacto, pues el Eterno ve como una obediencia. Y eso es para todos aquellos que se consideran ser hijos de Abraham. De modo que yo no entiendo cómo hay gente que dice que ser hijo de Abraham y no se circuncida. Pues entonces no es un hijo bastardo. Es un hijo bastardo. Usted puede ser hijo de Abraham, pero un hijo bastardo. Como el hijo bastardo hace todo lo que quiere, pues no se considera ser hijo de Abraham. Comentario de la Aliyá. Hemos visto que la Aliyá 1 llama a Abraham, deja su tierra, promete que será bendecido. El inicio nos enseña la importancia de confiar en el Eterno y dar pasos hacia lo desconocido, confiando en la promesa. Abraham siguió el llamado para poder ser bendecido. Y eso es un gran ejemplo para nosotros. La fe de Abraham es seguir el llamado divino a pesar de la incertidumbre. Es un buen ejemplo para nosotros. En Egipto, Sara es tomada por Faraón y el Eterno interviene. Muestra cómo la providencia divina cuida a los justos y cómo la justicia del Eterno se manifiesta. Incluso en momentos de dificultad, también nos enseña la importancia de decir la verdad y de actuar con integridad. Oiga bien, ¿qué nos enseña esto? Tenemos que actuar, que decir la verdad y actuar con integridad. ¿Y qué es la integridad? Busque ese significado. De la separación de Lot, eligiendo vivir en Sodoma, y la promesa de Abraham a su descendencia, allí resaltamos las decisiones que tomamos y sus consecuencias. También nos enseña que incluso en separaciones, el Eterno afirma su alianza con nosotros y nos sigue guiando. Si nosotros estamos pendientes y claro quién nos llamó, no tengamos miedo, de ir para adelante. A veces el Eterno tiene que quitarnos gente del lado para poder bendecirnos. Porque si nos da la bendición con cierta gente al lado, se va a echar a perder. Eso nos enseña. Acerca de la bendición de Melquisedec, nos enseña sobre la justicia, la realeza y la bendición que vienen de seguir la justicia del Eterno. Cuando una persona, un hombre, una persona, un ser humano, se dedica a obedecer los mandamientos del Eterno, es bendecido y entra a la realeza divina. Quizá no entre a la realeza de la tierra, no, pero sí a la realeza divina. Hay mucha gente que dice, yo soy hijo de un rey, yo soy una hija de un rey. Yo he visto mujeres decir, soy hija del rey, tienen en su Facebook, hija del rey. Pues entonces beben como Homero y no salen de la cantina de, ¿cómo se llama? El amigo de Homero. Así mismo. Entonces, si tú te consideras ser hijo o una hija de un rey, compórtate como tal. Y experimenta las bendiciones. Estás experimentando las bendiciones que tú dices ser la hija del rey, el hijo del rey. Qué bonito eso, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. También nos habla de la alianza del Eterno con Abraham. Las alianzas, que es un acto de confianza mutua, nos recuerda que las promesas divinas son confiables y que debemos aceptar las pruebas con fe, sabiendo que el Eterno cumple sus promesas. Y en cuanto a lo que es el nacimiento de Ismael y el cambio de nombre, nos enseña cómo las acciones humanas y la fe se combina la historia del pueblo de Israel, y la circuncisión es un símbolo del pacto entre el Eterno y Abraham y lo que es su pueblo, una señal de identidad y de fidelidad. ¿Qué es lo que representa la circuncisión? La circuncisión representa el acto de identidad
Cuando uno se circuncida con ese objetivo, se identifica con ese acto que hizo Abraham y con la fidelidad. Entonces el Eterno cumple su promesa. Ahí es donde está el secreto de la bendición. Muchos quieren las bendiciones, pero no las condiciones. Si quieres las bendiciones de Abraham, tiene que ser como Abraham. ¿Quieres ser bendecido como Abraham? Haz como Abraham. ¿Quieres ser un hombre prosperado como el Eterno prosperó a Abraham? Sé obediente. Eso es leave o taker. Déjalo o tómalo. En cuanto a lo que nos dice el Midrash de esta parashá, nos habla de la fe de Abraham y su respuesta al Eterno. El Midrash enfatiza que Abraham respondió en total confianza al llamado divino, incluso cuando no entendía completamente a dónde iba. Y la fe de Abraham no era solo confianza pasiva, sino una acción activa de seguir la voluntad del Eterno sin ninguna duda. 2. Nos enseña la hospitalidad de Abraham en la importancia de dar. Algunos relatos del Midrash destacan la hospitalidad de Abraham y cómo el Eterno enseña a uno a ser generoso con todo, incluso con extranjeros. Esto refleja la parte de la misión de Abraham, que era de enseñar la importancia de la bondad y la apertura. La hospitalidad y la generosidad son valores esenciales de la vida del creyente y reflejan la verdadera fe en las acciones. Antes de estar publicando versículos diarios y el salmo diario en las redes sociales, compórtate bien con tu vecino. Antes de tú estar dándome tratadito, compórtate bien con tu vecino, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo. Antes de estar mandando el mensaje y haciendo la oración superficial que muchos hacen, compórtate bien. Da ejemplo a tu familia, da ejemplo a tus hijos de honestidad, de respeto, de educación. Compórtate bien en el trabajo. Sé honesto en tu negocio. Sé justo en tus trabajos. Antes de todo eso, antes de mandarme el versículo, de decirme arrepiéntete, decirme lo que quiera decir, de vocear con un megáfono, voceando, y antes de eso, compórtate bien con la gente, da testimonio de lo que tú eres, que tus obras digan más que tus palabras, porque si tus palabras no van acorde con tus obras, lo que tú haces no nos dejará escuchar lo que tú dices. ¿Sí me entiende? Entonces, gran ejemplo nosotros aprendemos de Abraham. También nos habla del descanso en el pacto. El Midrash nos enseña que después de que el Eterno hizo el pacto de la circuncisión, Abraham descansó y se llenó de paz, llegando a comprender la magnitud de este pacto. De modo que la circuncisión también es un descanso en el Eterno. Y cuando seguimos los mandamientos y nos comprometemos con el pacto divino, encontramos paz interior y una conexión profunda con el Eterno. Eso es lo que da la obediencia. Eso es lo que hace que uno obedezca, esa paz, esa tranquilidad, esa shalom que uno tiene. Y dice, wow, me siento bien haciendo esto, independientemente de lo que la gente diga. Porque hay gente que dice, no, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? No, pero ¿por qué tú tienes que hacer eso? No, tranquilo. Pero mira, pero ¿por qué tú no tienes que comer eso? No, tranquilo, no se preocupe, que eso es problema mío. Pero ¿por qué tú tienes que estar haciendo? No, pero tranquilo, no se sulfure, quédese tranquilo. Si yo tengo mi forma de comer, si yo tengo mi forma de adorar, si yo tengo mi forma de vestir, si yo tengo mi forma de hablar, eso es problema mío, tranquilo. Porque hay gente que se preocupan tanto por uno, pero ellos con su propia vida no reflejan ningún cambio. Muchos alegan, mira, están en una secta, están en algo raro, pero en lo que ellos están no reflejan nada. Entonces, a mí déjeme tranquilo con mi circuncisión, con mi Torá,
con mi Shabbat, con mis festividades, y usted continúe con su posición en la que usted cree que debe de estar, ¿verdad? Y esa es la situación que hay en el mundo. Por eso hay tanta gente fanática. Luego nos habla de la historia de la promesa y la paciencia. El Midrash también comenta que el Eterno prometió a Abraham que tendría descendencia numerosa, que aunque él y Sara eran muy mayores y no tenían hijos inmediatos, la historia enseña la importancia de la paciencia y la fe en la promesa divina. Paciencia y fe. Dos cosas que nos hace falta a nosotros, los seres humanos, que queremos que las cosas nos las hagan rápido y ya. Queremos que las cosas sucedan así, ya, por favor. Ay, sí, ya, ahora mismo. No, un momento. Usted no sabe que hay cosas que para poderla el Eterno dar, tiene que estar configurada al tiempo y a las circunstancias. Por eso le digo que hay peticiones que probablemente ya están contestadas en tu vida. Pero todavía no ha llegado el tiempo y todavía no hay condición para eso. Entonces hay que tener fe en las promesas. Hay que tener fe en esto. ¿Por qué? Porque la paciencia y espera en la voluntad del Eterno son esenciales. La fe nos sostiene en tiempos de incertidumbre. No importa cuán difícil esté la situación en el presente. No importa cuántos problemas, dificultades, no importa. La fe tuya va a hacer la diferencia. Y tú vas a poder ver el fruto de la espera ante la incertidumbre. No se puede desesperar. Dice un adagio que la desesperación es parte del fracaso, y así es. Eso conllevó a Sara a cometer un error que todavía el pueblo lo está pagando. Entonces hay que tener fe, no desesperarse, mantener la paciencia y la calma. Ahí nos habla también de la historia de Agar y la aparición del ángel. El Midrash relata que Agar, en su desesperación en el desierto, clamó al Eterno y fue atendida, aprendiendo que la misericordia divina se extiende incluso en momentos de desesperación. Y esto nos enseña que el Eterno escucha las oraciones de todos, especialmente los que sufren. ¿Escuchó? El Eterno escucha las oraciones de todas las bocas, especialmente aquellos que están sufriendo. Entonces, si tú estás en medio de un sufrimiento, está pasando algún sufrimiento, tu oración ha sido contestada y pronto vendrá la respuesta. La misericordia del Eterno es infinita y siempre está disponible para aquellos que claman a Él con fe y sinceridad. Entonces, esto es algo muy importante que nos dice. Acerca de las 10 pruebas de Abraham, la primera prueba fue la primera prueba de su nacimiento y crianza en una cultura idolátrica. Segunda prueba, la prueba de quemar su ídolo. Segunda, la prueba de la fe en el fuego. Cuarta, la prueba de la confianza en la promesa del Eterno. Quinta, la prueba de la descendencia. Sexta, la prueba de resistir la idolatría de otros. Séptima, la prueba de confiar en la promesa en medio del anonimato. Octava, la prueba de la circuncisión. Y así sucesivamente. Lo que nos dice a otros comentarios acerca del llamado de Abraham y el despertar espiritual, describe que Abraham, la invitación del Eterno a Abraham, Lech Lecha, vete por ti mismo, simboliza un llamado para cada alma que deje su estado de oscuridad y egoísmo y se eleve hacia la luz espiritual superior en un proceso de despego del mundo material y la búsqueda de la unión con lo divino. Eso nos dice la interpretación más profunda, el Zohar, de que debemos de alejarnos de todas esas cosas materiales y acercarnos a lo espiritual.
salir de todo ese materialismo y de toda esa cosa que nos atañe y buscar esa luz, esa paz espiritual. Porque la ironía de la vida es el siguiente: nosotros venimos sin nada a este mundo, gastamos todo el tiempo para conseguir todas las cosas, y después que nos vamos de este mundo, igual nos vamos sin nada. Entonces hay que tener un desapego a las cosas materiales. No podemos creer que nuestra vida depende de la casa, del carro, de la cuenta de banco, del trabajo, de todas esas cosas materiales. Nosotros no venimos con nada de eso. Cuando nosotros nacimos no teníamos ni nombre. Tuvieron que esperar que naciéramos para que nos dieran un nombre. No teníamos ni eso. Éramos unos don nadie. No teníamos nombre, no teníamos nada. Y resulta y viene a ser que después que estamos en la tierra nos queremos ser dueños de todo. Venimos a la tierra sin nada y después nos queremos privar ser dueños de todo. El orden de B representa la necesidad de que el alma se trascienda a sí misma para recibir la luz divina y cumplir con su misión en el mundo. Tú te has preguntado cuál es tu misión en este mundo. ¿A qué te ha llamado el Eterno? El llamado de Abraham no es solo geográfico, sino una invitación interna para despertar conciencia espiritual. La prueba de Abraham como un proceso de perfeccionamiento espiritual. El Zohar nos enseña que las pruebas que enfrentó Abraham son realidad, manifestaciones de las pruebas que enfrentan las almas en su viaje a la perfección. Principalmente en el acto de dejar lo familiar y confortable para buscar lo espiritual. Y en la historia, el sacrificio de Isaac simboliza la entrega completa del alma a la voluntad divina. La prueba no es solo una dificultad externa, sino una oportunidad para elevar la energía espiritual y acercarse al Eterno. Y cada prueba es un paso del alma hacia su perfección con lo eterno. Eso nos enseña el Zohar. También nos habla de que el pacto del Eterno con Abraham es un pacto de luz y de oscuridad. El Zohar explica que el pacto que el Eterno hace con Abraham, el Brit Beit Vektamin, simboliza la unión de las energías masculinas y femeninas, la luz y la oscuridad dentro del alma del individuo del mundo. Y es una oportunidad de convertir las dificultades en herramientas para alcanzar la espiritualidad. La alianza es un proceso que requiere transformación interior, donde la oscuridad puede ser elevada a la luz. El pacto con Abraham es el inicio de la elevación de toda la creación. También nos habla de la circuncisión como símbolo de la pureza y la conexión divina. El acto de la Brit Milá que Abraham realiza en honor al orden del Eterno representa la eliminación de lo impuro y la apertura a la luz espiritual más elevada. Es un acto de fe y de entrega total. Eso es lo que hace la Brit Milá. Eso es lo que hace la Brit Milá. Porque el Eterno pudo haberle dicho: mira, te rasparás la cabeza. Mira, te dejarás crecer el pelo. No, dijo, no, te vas a practicar la Brit Milá. Que de cierta manera la Brit Milá está en el prepucio del hombre, es lo que marca la vida y la esencia de la vida en la tierra. Por eso se puede decir que es lo más importante en el hombre para poder promover la vida. Sin eso no hay vida. Entonces, ese órgano que representa más que todo lo que los hombres lo han tomado a hacer a través de la historia, representa la unión de lo divino. Por eso es que es de suma importancia que el hombre aprenda a conocer lo que son
los elementos que conectan a él con su cera. Y por eso es que el hombre tiene que cuidarse y entender de que es un promotor de vida y que es la persona que tiene a su cargo la proyección de otras vidas, porque la mujer lo único que hace es incubar lo que el hombre deposita en ella. Entonces el hombre no le ha dado importancia a algo tan significativo como lo que es su propia cera. Y mucha gente, muchos hombres no han comprendido, y por eso muchos hombres no han entendido la importancia de esto. Hay un libro que nos habla acerca de la sexualidad masculina y su importancia, que enseña mucho al hombre a cómo saber administrar su cuerpo y su cera, porque es un compromiso que el Eterno le ha dado. Entonces, la circuncisión es una unión de lo masculino y lo femenino. Es prácticamente la unión del alma, permitiendo que la luz divina fluya y se manifieste plenamente. Lo único que da almas es la unión de un hombre y una mujer. Mujer con mujer no da hombre. Hombre con hombre no da mujer. Por eso, el portador de la vida, que es el hombre, debe de aprender esto, porque hay muchas cosas que hay que aprender ahí. Muchas cosas. Por eso se habla de las clipot, se habla de la santificación, se habla de lo que es la consagración del hombre. Y muchas cosas que no aprende esto, porque la gente no le pone atención a eso, pero la gente no sabe lo que es traer vida al mundo. Y eso está responsabilidad del hombre y la mujer. Es como una luz, dos luces que se unen para que una nueva luz venga al mundo, y por eso dar a luz. Entonces eso es algo que los hombres deben de entender. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo el hombre debe de cuidar su cuerpo, debe de cuidar su cera, debe de cuidar su vida íntima, porque es un compromiso, y esto a la gente no le pone atención a esto, la gente no se pone a pensar en esto, pero de verdad que hay muchas cosas que aprender en ese orden. En resumen, en esta parasha de Lejá nos invita a entender que la llamada del eterno Abraham y las pruebas que enfrenta no solo correspondían a la historia antigua, sino que reflejan los desafíos y las oportunidades espirituales de cada alma que experimenta en su camino hacia la perfección y la unión con lo divino. Y cada acto de fe, cada sacrificio y cada denuncia lleva al alma a una mayor cercanía con la luz eterna, porque este es un viaje que nosotros hemos iniciado. Nacimos del vientre de nuestra madre rumbo al vientre de la tierra, en esa búsqueda divina que nos conectará con nuestro Padre eterno. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, y mañana continuaremos aprendiendo más de esta parashá. Laila To, Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.
Si este programa es de bendición para usted, dele clic, comente y comparta.